Este fanfic no es mío, es de Spiritus Auream. En la descripción les dejo el link de la historia. Arco 2 capítulo 11. Recordado por la muerte, todo ha sido igual, su vida se desmoronaba una y otra vez. Su destino se encaminaba hacia un final amargo, pero el mundo se negaba a abandonarlo. Subaru no estaba había una salida a este ciclo cruel. Todo empezó igual, con Subaru frente a la tienda de mando. Kage apareció momentos después y arrojó a Gerulf al suelo, quien quedó boca abajo sobre la hierba. Cristales vibraron armoniosamente a su alrededor. Subaru. Su voz suave y preocupada resonó. ¿Cómo podría una voz resonar en la mente? ¿Quién lo hizo? Subaru se agarró el pecho con fuerza. Su mente se remontó a su llegada a este mundo y a todas las preocupaciones y miedos que lo habían dominado desde entonces. ¿Por qué importa ahora? Se sentía solo. Por todo el dolor, el sufrimiento y lo que ocurrió, estaba solo. Nada parecía real, aunque estaba seguro de que lo eran. No había espacio para cuestionar la realidad, pero ¿puede siquiera considerar real lo que no sucedió? Una respiración, 2 dedos moviéndose, 3 pares de ojos fijos en él. Subaru levantó la mano hacia el sol brillante, se agarró el dedo índice y se lo rompió. El cuerpo le pertenecía. Pudo controlar su brazo, sentir el dolor y contener el grito. Todo pertenecía. Su dedo chisporroteaba de dolor. No era mucho, pero tampoco algo de lo que burlarse. Aunque no se arrepentía, necesitaba una prueba de la realidad, un ancla. Su cordura aferrándose a lo que tuviera. Suspiró groseramente mientras se ponía de pie. ¿Morirá esta noche? Probablemente. No estaba claro cuántas vidas le quedaban, suponiendo que sus experiencias fueran así que, en el fondo, debía sobrevivir. La supervivencia es primordial. El dolor, la angustia y las ganas de gritar permanecían en el fondo de su mente. Su rostro se contrajo tono más insensible. Contracción nerviosa e insensible. Tomará tiempo. Si entra en pánico, nadie lo escuchará. ¿Por qué lo harían? Esa gente cargó hacia la muerte, sí que lanza contra sí mismo. Sin embargo, todavía no estaba seguro de por qué invocó la lanza. Posesión. Parecía absurdo. Él se rió entre dientes. Para un hombre que había renacido, 2 veces nada menos, y que de alguna manera había viajado en el tiempo, era bastante divertido criticar algo así. O para un loco. Funcionaban. Y ahora, el chiste. Comandante, ¿puedo adivinar? Subaru se giró hacia el comandante. Sus ojos penetrantes y, en todo sentido, temerosos, estaban acompañados por una sonrisa maliciosa. Contacto con el batallón, ¿verdad? Aleit, quien hasta entonces parecía enojada y confundida para Subaru, tenía modales más refinados. No hablaba, no se inquietaba ni mostraba señales de miedo. Una muda debo reconocerlo, pensó Subaru. Sí, ahora, Natsuki Subaru Astrea, dime por qué tu subordinado está secuestrado por tu espíritu, nada menos. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su espada. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Kage, libera a Gerulf. Subaru. ¿Qué pasó? La esfera negra, como un hada, voló frente a él. ¿Quién? Kage. Subaru levantó la mano derecha como si sostuviera al espíritu. Necesitaré que guardes tu maná, ¿vale? Todos los cristales de Minya desaparecieron y Gerulf saltó sobre sus pies. Subaru no lo miró, solo hizo un gesto con la mano libre. Tenía que mantener la compostura. No podía abandonar a nadie. No podía luchar. Necesitaba apoyo para convencer a todos de que huyeran. No podía morir de nuevo. No podía. No podía. Mantenía todo en orden. La avería estaba en su lista de tareas pendientes, justo debajo de entrar en la seguridad de una ciudad. Un pueblo también serviría. Subaru, ¿sientes? No puedo explicarlo, dijo Kage, y Subaru se maldijo a sí mismo. Debido al vínculo entre ellos, sus mentiras tenían que ser ingeniosas para engañar menos lo suficientemente convincentes para ella. Tenía que tenerlo presente. Kage, ¿confías en mí? Subaru tuvo que ser severo. Puede que él no pueda mentir, pero a ella sí se le puede obligar. Él tiene que salvarla. Ella no puede morir. No puede. Él no puede permitir semejante destino. No puede. Manténganse firmes.
1, 2, 3. A la tercera va la vencida. Siempre, no habló más. Bien, era necesario. Comandante, necesito disculparme por mi comportamiento anterior, aunque quizá fuera necesario. Después de todo, no se lucha contra la posesión todos los días. Aleid lo miró desconcertado. Gerulf levantó una ceja. Sin embargo, ambos se quedaron cortos en comparación con Axel, con la mano en la empuñadura de la espada, inspeccionando a todos los soldados cercanos, buscando a Subaru. Apretó los dientes. 150 vidas y una mente débil para protegerlas. Nadie apostaría a su favor. Su dedo trompeteaba sobre la mesa, mientras las miradas se movían entre los comandantes. Subaru tenía la mano curada, trompeteando sobre la mesa con facilidad. Él que fuera cuidadoso durante la primera hora, pero en 10 minutos allí estaba, retorciéndose la mano como si fuera su vida. Solo quedaban 2 guardias fuera de la tienda. Además, acudieron para presenciar el interrogatorio de una Astrea. Navegar recién llegado. Comunidad Forobetas Historia Bu Anime /manga, /anime /re. 0, /anime /re 0 más, la fama de su hermano se le pegó, haciendo que la gente sobreestimara sus capacidades de lucha. Ahora, ¿piensas explicarte, Natsuki Subaru Astrea, o pasaré a la historia como el primer comandante en poner una Astrea en una corte marcial? Preguntó Aleid. Tranquila, mi señora, dijo Subaru, y sus bramidos se detuvieron. Dudaba que Aleid escuchara a alguien débil, presa del pánico o con problemas. Nos tenderán una luego nos matarán. Subaru sintió que el tiempo se detenía de nuevo. Una mano le agarró el corazón, una respiración cosquilleante en la nuca. Ella dijo algo familiar, pero Subaru no pudo. Se agarró el pecho en el instante en que el tiempo se detuvo de nuevo. Todos se pusieron sus armas, nadie las desenvainó. Si Subaru tuviera que adivinar, nadie quería se retuviera al hermano del santo de la espada como rehén. Bueno, al parecer no podía ser directo. Frunció el ceño y Subaru no pudo evitar reírse levemente. Claro que no sería fácil. ¿Por qué lo sería? ¿Dónde está la diversión en eso? Parece que el arzobispo es bastante persistente en sus intentos. Subaru dejó que el silencio se apoderara de él. Un momento. Aleid era un grupo muy observador. Necesitaba ser creativo, pero tampoco podía decirle toda la verdad. Ahora, te preguntarás cómo supe que se había perdido el contacto con el batallón. Subaru miró al comandante, quien le devolvió la mirada. Estaba seguro de no parecer tan insensible como deseaba. Su mente y cuerpo se sentían tensos como un arco. Como una flecha, se mantenía tensa, lista para ser liberada. Tus palabras y acciones decidirán tu destino. Aleid no parecía muy afectado por su farol. Elige tus palabras. Que tu subordinado no haya presentado cargos no significa Kumbaga. Subaru se prometió a sí mismo invitar a Gerulf a lo que quisiera después de que todo esto terminara. Una ciudad que sea. Sí, lo que dices es cierto, pero debo desviarme del tema. Subaru vio la trampa. Nada de lo que dijera sería una defensa adecuada a ojos de Aleid. Esto solo nos lleva a corremos el riesgo de sufrir una emboscada, una masacre y los actos más despreciables que se puedan enumerar. Tu deber es preguntar cómo reuní esta información, no teniente con información crucial. Lo siento, mi señora, pensó Subaru. Convertir a Aleid en aliado sería útil, pero tenía que demostrar que le importaba el destino de los soldados. Si lograba parecer Benef más ventaja sobre el comandante. Sin embargo, necesitaba un contraste maligno. Esto también era para asegurar que las siguientes decisiones no salieran solo de su boca. Escucharía a un comandante al que no le importaban los soldados a los que daba órdenes. Aún así, a Subaru le costaba mantener la calma, y dio un rodillazo al fondo de la mesa, mientras el temblor de su pierna empeoraba. Empezó a varitar con la mano de distraer a cualquiera. Aleid apretó el puño y miró fríamente a Subaru, pero logró mantener la compostura. Muy bien, teniente, por favor, díganos cómo obtuvo esa información sin siquiera salir campamento. Los espíritus se hicieron visibles a su alrededor, y su pálido brillo desvió la mirada de los oficiales. Soy un experto en artes espirituales, y además muy bueno, enfatizó. Sus palabras requerían de todo el valor posible. No me atrevo a afirmar que soy igual a Julius Juculius, mi mentor.
Julius era una de las figuras más queridas del reino. El H. Subaru sirviera a sus órdenes sería una buena garantía de sus capacidades, dándoles a los soldados alguien con quien compararlo. Cuanto mejor fuera la figura, mejor se perspectivas. Eres mejor que ese guapo idiota, Kage, a pesar de las limitaciones de su forma espiritual, logró enfurruñarse. A Subaru no le importaba en absoluto. Tenía que seguir adelante antes de que alguien lo interrumpiera. Estaba haciendo una estimación superficial. Mentía. Subaru se mordió el labio inferior. Debo admitir que cuanto más amplio es el rango, menos fiable se vuelve. Como ese pasara por el rabillo del ojo. Pero la presencia de un gran espíritu captó mi atención. Subaru se detuvo un instante. Sintió un gran espíritu de la tierra tras la muerte de él, estaba seguro. Sin embargo, era demasiada coincidencia. Cuando volví mi atención hacia el gran espíritu, el tique en su pierna había empezado a empeorar, supe tocar el suelo. Tuvo que forzar la pierna con la mano para que se mantuviera en su lugar. Jura por los espíritus, Natsuki, dijo Axel, rompiendo el silencio. Subaru no esperaba que hablara, y menos ahora. Subaru levantó la mano izquierda y se llevó la derecha al corazón. Yo, Natsuki Subaru Astrea, prometo, como usuario de las artes espirituales, que lo que diré es la verdad. No sabía qué pensar de este juramento. Se decía que una gran desgracia caería sobre quienes rompieran su juramento. Bueno, Subaru ya estaba en su peor momento. No fue su actuación más convincente, pero pareció aliviar la tensión, ya que la mayoría soltó la empuñadura de sus espadas. Algunos se mantuvieron tranquilos, otros lo hicieran, o al menos lo intentaron. Vi cómo destruían a nuestro batallón principal, reflexionó Subaru un instante. Sé que habrá una trampa. Lo más probable es que empiecen matando a nuestros exploradores, rodeen nuestro campamento. Si yo fuera ellos, lanzaría una salva de bolas de fuego sobre nuestro campamento y realizaría un asalto nocturno. Después, atacaría por todo cuando la comandante se vea envuelta en un combate, acorrala por todos lados y mátala. Subaru observó el rostro de cada participante. Gerulf destacaba entre los demás, con aspecto cauteloso. No tenía derecho a juzgarlo. Para ser sincero, no importa si tienen un arzobispo con ellos. En ese caso, puede matarnos a todos. ¿Cómo supiste que el arzobispo era un hombre? Aleid se abalanzó sobre sus palabras. Subaru se quedó atónito. Parecía que, después de todo, había algo de malo en enemistarse con el comandante. Llegaré a ese punto si tú, explícate o serás detenido bajo sospecha de ser miembro de una secta de brujas, dijo Aleid, quien no le dejó mucho margen de maniobra. No fui el único que se dio cuenta. Le dolía la garganta por semejante arrebato. Su corazón empezó a latir con fuerza. Subaru sintió que la sangre le subía a la cara racional, se encendió al surgir una idea en su mente. No era nada nuevo, pero el momento era perfecto. El arzobispo también me notó, por eso me desplomé y mi mente blanco. Sentí su presencia, su existencia contaminante dentro de mi alma. ¿Alguna vez has sentido lo que es que tu cuerpo sea capturado por un alma invasora? Lo dudo. Entonces, ¿afirmas que te poseyeron y estoy hablando con un arzobispo ahora mismo, o que corres el riesgo de serlo? Gerulf lo miró a los ojos. Subaru, si eres tú, de Gerulf Fene, cállate, ordenó Axel. Anulado, continúa Gerulf Fene, intervino Aleid. No hace falta. Tengo la respuesta. Me defendí y puedo demostrarlo. Subaru abrió la palma de la mano y llamó a Kage, quien se había vuelto invisible hacía poco. Aparecía habitual de esfera negra. Si fuera arzobispo, porque mi espíritu y todos los que nos rodean acatarían mis palabras. No creo que ninguno de ustedes cuestione la sabido espíritus. El gran todopoderoso Kage no sirve a nadie, pero te protegeré, no te preocupes. La voz aguda de Kage resonó en su mente. ¿Por qué me atacó?, preguntó Gerulf, agarrando el asta de su lanza. La hoja estaba bastante lejos de Subaru, pero sabía que Gerulf podría acortar la distancia entre ellos instante. Subaru no quería convertirse en la nueva forma de carne ensartada. Un kebab de Subaru no sonaba tan bien. Aprendió la sensación de esa lanza al desgarrar quería volver a experimentarla jamás. Sintió el cambio repentino gracias a nuestro vínculo y asumió que tú eras la causa.
Después de todo, los dos sabemos que hay un traidor en esta tienda. Cuando sufrí de ti, Kage pensó que eras tú. Espera, ¿lo hicimos? Preguntó Kage fascinado. Misión secreta. Kage. Natsuki Subaru Astrea, rezo de corazón para que te equivoques, pero a juzgar por tu familia, me temo que sabes algo que nosotros desconocemos, dijo Axel antes de que pudiera hacerlo. Y espero que tengas pruebas de ello. Perder a la pariente lejana de Krush Karsten, y nada menos que a tu sobrina, conspirando con el culto de la bruja para llevar a todo el equipo de exploradores a la muerte despreciable, Subaru miró hacia su flanco izquierdo. El rostro familiar de un explorador estaba allí, una figura esbelta con el cabello despeinado, su rostro y ojos no eran M solo. Me quedaban dos sospechosos y como Gerulf ya no es uno, Subaru había cometido la insensatez de cerrar los ojos. Se oyó una voz aguda y acero cortando cuero. Antes de que Subaru pudiera reaccionar, la espada del traidor cayó cabeza. Solo una persona logró reaccionar. Un candidato improbable, ya que una mesa se interponía entre ellos y el enemigo. Axel saltó de su silla y se levantó de la mesa movimiento rápido. Se abalanzó sobre el traidor, con la mano izquierda en el camino de la espada que caía. No se molestó en desenvainar la suya, a diferencia de otros Q tiempo con ella. Le dio suficiente ventaja para alcanzar la espada del traidor, aunque con un coste mayor. La espada atravesó la muñeca de Axel, mutilándole la mano. El M y hueso le dio a Subaru tiempo suficiente para apartarse del camino de la espada. Cayó de su silla, frente a la lucha de Axel y el traidor. Subaru se agarró a la mesa y se deseando ayudar. Gerulf y los demás corrieron en busca de ayuda. Llévenlo cautivo y llamen a los curanderos ahora mismo. Gritó Aleid. Otro oficial salió de la tienda y corrió hacia la del curandero. Subaru trajo una silla para Axel mientras oficiales lo ayudaban a ponerse de pie. Axel, por otro lado, se agarró el brazo izquierdo con la mano derecha. Apretó los dientes, mientras la sangre brotaba a borbotones de sus venas. Todo el interior del brazo descubierto. Hueso, médula ósea, venas, músculos que se suponía debían ser invisibles, pero que estaban a su vista. El olor a sangre y algo ácido llenó la habitación, ya fue una fantasía de la mente de Subaru. La comandante caminó detrás de Subaru y tomó la mano de su camarada, quien se mantenía independiente de su cuerpo. Aleid sacó un paño blanco de su bolsillo cerca de cubrió la mano. Incorporándose de nuevo, se giró hacia otro oficial y le dijo, con un tono que no traslucía más que desdén: ve y dile a la curandera que también traiga un hielo. Sé que puede lanzar huma. Aleid miró al joven oficial a los ojos como si estuviera buscando una presa, o mejor dicho, oficiales, y salió de la tienda a toda prisa, tan órdenes como para evitar la ira de la comandante. Debo admitirlo, Charcoal, eres todo un showman, dijo Gerulf, con la mirada fija en Axel. Dime, ¿cómo lo supiste? Aleid no se molestó en mirar hacia Subaru mientras caminaba junto a Axel, cubriendo sus heridas con otro trozo de tela blanca. No puedo decir, Subaru ni siquiera pudo terminar sus palabras cuando Aleid golpeó la mesa, rompiéndola en el proceso. 300 caballeros orgullosos pueden estar muertos y tú reclamas silencio. ¡Qué insolente eres! El grito de Aleid sobresaltó a todos menos a Axel, quien la miró con perdió la mano porque te comportaste como una mocosa egoísta y aún te escondes tras esa excusa. La curandera entró apresuradamente en la tienda, con las manos acercó ambas manos a la herida, con las palmas hacia abajo. Un murmullo anodino salió de su boca y apareció un tono azul, aliviando el dolor de Axel. Axel retiró la tela de asegurarse de que la curación fuera correcta. ¿Puede recuperar la mano? Preguntó Aleid. Su mirada se dirigió a un pequeño cofre lleno de hielo que trajeron sus oficiales. Colocó la mano cubierta con un paño y se encerró. Poco probable, dijo la sanadora. Parecía concentrada en lo que le aguardaba. Tienes que hablar con el azul. Si Félix Arguile no puede hacerlo, considéralo perdido. Arluk madriguera antes de continuar. Lamento tu pérdida. Afortunadamente para ella, la furia de Aliet solo tenía a una persona a la vista: Subaru. ¿Usted también lo siente, oficial? Preguntó como si estuviera a punto de escupirle. Intentó hablar Subaru. Adelante. Las palabras no hacen daño, ¿verdad? Ella no escuchó.
De hecho, dime, ¿por qué nos sigue el culto de la bruja? ¿Tienes algo que ver con eso también? Subaru sentía culpa por Axel, pero no por Aleid. Por lo que veía, fue su idiotez la que los metió en este lío. Que lo culparan de todo no le sentaba bien. Encontré a un traifilas, y soy yo el culpable, gritó Subaru. No intentes culparme por tu incompetencia, gritó, como si quisiera destrozarse los pulmones. Tú, gritó, pero su ira tuvo que esperar. Tanto ella como Subaru se giraron hacia el hombre, mientras una tos fuerte interrumpía la conversación. Se giró hacia Axel, que permanecido en silencio hasta entonces. Axel se aclaró la garganta para llamar la atención. Era el segundo al mando de facto. Quería acabar con una pelea en ciernes antes de que comenzara. Creo que puedo explicar por qué el culto de la bruja nos persigue. Axel levantó el pulgar y la mano que le quedaba, mostrando lo que había detrás. O, mejor dicho, Loku en su dirección. Salvamos a la mitad y un cuarto de demonios. El culto de la bruja está reuniendo a los de su especie después de todo. Su sola presencia nos ha costado nuestros hermanos y hermanas. Debemos dejarlos aquí y guarnecer la ciudad más cercana. ¿Quién sabe qué pasará si abandonamos la ciudad y huimos? Axel les dio la excusa perfecta para retirarse y evitar la confrontación con Aleid. Esto le benefició. También les explicó a todos los soldados el motivo para masacrar a los semihumanos heridos. La razón de Subaru quería abrazarlo, su corazón quería estrangularlo. Un suceso bastante común en los últimos días. Gerulf estaba seguro de que Subaru estaba a punto de estallar. Si no, debía preguntarse si Subaru era humano, para empezar. Una parte de él quería participar en el interrogatorio del traidor, pero observar a Subaru le parecía más pragmático. La curiosidad de Gerulf lo dominó al ver que la situación parecía demasiado grave para revelarla. Los caballeros rodeaban la tienda, algunos incluso desenvainaban sus espadas. Incluso desde allí, era evidente que los semihumanos observaban desde fuera de este peque hechos para el aire, probablemente llenos de miedo. No podía culparlos, nadie quería morir, pero ¿qué podía hacer alguien con esta histeria? Era un desperdicio, la verdad cuarta parte de los caballeros sería suficiente. Matar civiles con una multitud tan apiñada que ni siquiera su altura le permitiría ver lo que ocurría. Todos caballeros armados solo para matar semihumanos heridos. ¿Es incorrecto? No estaba seguro. Por una vez, Gerulf se sintió indeciso sobre qué hacer. La última hora le pareció tan surrealista que incluso las fantasías de su hermana Mary se quedaron cortas. En que para comenzar su extraño relato, Subaru cayó histérico. En un instante, las peculiares jabalinas moradas lo rodeaban. En otro, yacía de bruces en el suelo, incapaz del Eva espíritu negro de Subaru debió haber usado algún tipo de magia esotérica para mantenerlo en su sitio. Tras su histeria, se recuperó un poco tras romperse un dedo y sonreír al cielo. Miró al comandante con extrañeza y habló de hechos que desconocía como si fueran de Dom, como si eso fuera suficiente. Logró darle a su histeria una razón algo convincente y convirtió el curso de su interrogatorio en un señuelo para expulsar al verdadero traidor, finalmente con la farsa, ya que de alguna manera logró expulsar a dicho traidor y tenía información que solo el comandante y el alto mando podían tener a pesar de no haber vista durante las últimas semanas. Gerulf tuvo que admitir que los días no se volvían aburridos con esta Astrea adoptada a su lado. Tenía sentimientos encontrados al ser considerado sospechoso, pero en Rey debía reconocerle algo a Subaru. No pudo evitar dos eventos y tenía información falsa. Parecía plausible que Subaru asumiera que le había dado al enemigo la información ahora, podía ayudar a Subaru y ver qué pasaba o seguir la orden del comandante, quien parecía ignorarla. Bueno, ir solo podría ser una opción, pero parecía la más Aries. Subaru actuaba de forma irracional y racional a la vez, confundiendo la mente de Gerulf. Sin embargo, su historial en la última hora lo decía todo. No creía que Subaru fue más inteligente de esta nación, ni el mejor estratega que pudiera ofrecer. Sin embargo, parecía estar a la altura de otros individuos talentosos. Gerulf no pudo demostrar pero seguir a la joven Astrea podría ser más que sobrevivir a este caos. Si su sueño se hace realidad, tener un amigo rico y de alto rango tiene sus ventajas.
Más aún si su remonta a tiempos remotos, cuando solo los separaba una tienda de campaña. Por un lado, Aleid era una general, alguien que ya tenía cierta evidencia de su habilidad. Por otro lado, Subaru tenía mucho más potencial para llegar más lejos. Si Gerulf H. que elegir hace una hora, Aleid habría sido su elección, pero en ese momento, su habilidad era cuestionable en el mejor de los casos y deficiente en el peor. Dejando a una Aleid tenía un rango demasiado alto para forjar vínculos significativos, por no mencionar que no serían muy beneficiosos si llegaban a existir. Subaru, por otro lado, era top con el paso del tiempo, su valor crecía. Si sobrevivía a esta crisis, claro. Ojalá recordara lo ocurrido hoy. Gerulf crujió su cuello rígido y gimió. Dejar atrás a los semihumanos era lo más lógico para él. Eran un peso muerto, eso era seguro. Era un caballero entrenado, y un solo guerrero les habría valido más. Lo sería como combatiente, pero ¿realmente valía semihumano? Un humano era alguien que construía, civilizado, no alguien cuya civilización había sido diluida por razas primitivas, y sin embargo, ¿qué tan cierto era esto? El tiempo que los había visto, todo lo que había aprendido antes parecía mentiras descaradas. No gruñían como animales, ni mostraban los dientes, ni carecían de los modales de un humano. No se lamían las heridas ni se comían a sus heridos. Eran como humanos. Si en línea que los separaba, ¿qué era? ¿Valían la pena los problemas en los que se metería? ¿Valían el precio? Siendo sincero, Gerulf no se veía con ánimo de arriesgarse por ellos. Sin embargo, su seguridad parecía ser la condición para convertir a Subaru en su amigo. Un precio muy alto para un aliado incondicional. Oye, vamos a darle al culto de brujas lo que quiere y esperar que nos dejen en paz. Gritó a todo pulmón, con la esperanza de captar la atención de todos. Funcionó, pensar que el culto de brujas no vendrá por nosotros ni causará más daño al reino después. Están tras las brujas con orejas de cuchillo. ¿Qué planean hacer después de atraparlos? ¿Torturarlos? Si es así, dejémoslos. Pero ¿qué tal si están haciendo algo tan absurdo como traer de vuelta a su bruja o creéis si esto es lo que necesitan para crear un nuevo arzobispo? Gerulf tuvo que detenerse y respirar hondo. Tenía que gritar cada palabra para que los soldados se lo tragaran. Era una escena para ellos, sino para dejar una huella imborrable en su nuevo aliado. Los tiempos se volvían inexpiables con cada segundo que pasaba. Si los abandonamos a su suerte, estamos seguros de no causar la muerte de los ciudadanos que juramos proteger. Yo, por mi parte, no daré tregua al culto que ha despojos e hijas de sus familias, que ha asesinado a tantos padres y dejado huérfanos. El destino de los semihumanos no es cuestión de hacer lo mejor para ellos, sino también nosotros. Gerulf sintió la presencia de dos personas a sus espaldas, probablemente Axel y Aleid. Su discusión duró menos de lo que pensaba. Creo que nuestro coronel tiene razón. Son la razón por la que nos persiguen. Sin embargo, también debemos preguntarnos por qué el culto de las brujas se toma tantas capturarlas. ¿Estamos seguros de que matarlas e incluso quemarlas sería suficiente? No podremos. Por lo tanto, mantenerlas con vida y lejos del culto de las brujas es lo que podemos hacer, para no darles a los cultistas lo que desean. Gerulf no creyó nada de lo que dijo. Tenía sentido a primera vista, pero reflexionar sobre ello revelaría muchas soluciones. No importaba, la gente histérica solo necesitaba un objetivo, no sentido común. Gerulf se giró y saludó al comandante Aleid. Aún debía mostrarse imparcial y calmar las tensiones si querían salir con vida de esta trampa. Yo, por mi parte, me ofrezco como voluntario para la misión de rescate de Carol Roth. Salvar a un pariente lejano de Krusz Karsten también tendría sus beneficios. Natsuki Subaru Astrea, gritó Aleid. Gerulf no pudo evitar suspirar. Esperaba que el comandante no estuviera obsesionado con Subaru y dejara que todo lo demás siguiera su curso. También participarás en la misión de rescate de la secuestrada, Lady Roth. Tus habilidades de reconocimiento seguro que te serán útiles. Estoy a tus órdenes, dijo Subaru. Yo seré quien lidere la misión para salvar a Carol Roth, ya logré que el traidor confiese. Gerulf no quería pensar en lo que Aleid había hecho para que el hombre confesara en tan poco tiempo.
Subaru quiso separarse de la unidad un momento para poder dar un cabezazo a un árbol. Esperaba que le ayudara a ordenar sus ideas. Se sentía bastante extraño observarlos con espíritus. Susurros, infantiles y carentes de descripción, lo entendían. Sin embargo, no era un maestro del todo. Si fuera la prima exploraba esta zona, no reconocería a la bruja cultista que estaba a punto de emboscarlos ni a Carol Roth tras las líneas enemigas. Sus piernas ansiaban huir, dejar atrás este bosque perverso y no regresar jamás. La carnicería, la emboscada, todo parecía tan lejano ayer y también hoy. No tenía sentido, dejaba claras las intenciones del mundo. Sin embargo, su corazón se mantuvo firme. No era de los que abandonaban a un niño, y menos a manos de cultistas. Incluso con miedo, se sentía demasiado cobarde para semejante acto. Mejor sobrevivir una batalla más, ¿qué más se podía hacer aparte de eso? Las ramas muertas crujían bajo sus pies al caminar. El susurro de las hojas al viento producía un sonido inquietante que, en otras épocas, podría haber considerado pacífico. Mirada buscó al cultista de la bruja con el rabillo del ojo. La luz del sol acariciaba las hojas que se movían en las ramas, haciendo que las sombras danzaran bajo sus pies. Jurar que algunos eran cultistas y no hojas. Entró por la abertura justo detrás de Gerulf, rascándose la pierna para aliviar el estrés. El dolor lo conectó con la realidad, con la verdad. El dolor existía en todos los bucles sus recuerdos, no estaba seguro de si eran reales. Pero su dolor, sí lo era. «Levanten el campamento», ordenó a Leith. Subaru soltó la bolsa que sostenía y caminó hacia el tronco frente al que estaban sentados él y Gerulf. O después, ya no sabía qué pensar. Solo tenía que sobrevivir una huirían. Ya habían llegado algo tarde. El comandante ordenó a todos que cargaran el equipo necesario en sus dragones terrestres y estuvieran preparados. Partirían cuando regrese rescate. Todos los preparativos le parecían inútiles. Arrastró los pies renuentes cerca del tronco caído, dejándolos alborotar mientras permanecía sentado. Eso provocaría el comandante, pero ¿a quién le importaba? Su mente se mantuvo en pie, barritando con 3 dedos. Intentó ahuyentar pensamientos horribles, ansiosos, cobardes. Solo el dedos, moviéndose suavemente de vez en cuando, ocupaba su mente. ¿Por qué te mueves tanto? La mano de Gerulf agarró a su soldado. Subaru no se había dado cuenta, pero su mano derecha había estado haciendo una trompeta. Mejor que arañar, pensó. Su cuerpo ansiaba huir o luchar. Hacia dónde Jack seguía siendo tan ambiguo que lo angustiaba. Concentrándose, Subaru miró al frente. ¿A qué? ¿Al estrés, al miedo a una muerte inminente y plausible? Subaru se puso de pie de un salto. La sangre le hervía en las venas. ¿Quién se creía Gerulf que era? ¿Qué sabes tú de la muerte? El hecho de que lo quiero cerca de los 90, rodeado de una familia extensa y una esposa que esté junto a mi cama. Soy un hombre egoísta, así que probablemente de primero. Gerulf tenía un rostro que reflejaba miedo, pero sus palabras parecían tan casuales que Subaru no sabía qué creer. ¿Qué te hace estar tan tranquilo? Se preguntó Subaru. ¿Estás drogado? Ah, no tal cosa. Creo que cuando tu pequeño espíritu me hizo volar, acepté que podía ser derrotado. Cuando revelaste a un traidor, tuve que aceptar que tú sabes coser. Gerulf se giró hacia el bosque, la dirección donde le había dicho a Gerulf dónde estaría Carol. Y si la chica que me dijiste es sincera, tengo que hacerme el valiente. Permitir que un gremlin hable a mis espaldas. Para que su plan funcionara, Gerulf y su lanza eran cruciales. Solo él era lo suficientemente rápido para hacer lo que Subaru bostezó hacia atrás como para aliviar su cuerpo. ¿Sabes? Cuando esto termine, la mirada de Subaru se fijó en otro par de ojos rojos en la copa de un árbol, embocadura, el hombre se abalanzó sobre él mientras Subaru estaba a punto de desenvainar su espada. Saltó hacia atrás y la levantó para bloquear. Resultó que este era el único golpe para bloquear. El choque de espadas y dagas resonó, lanzando chispas. Aleid se movió incluso más rápido que Gerulf, su espada pasó cerca de la mejilla de Subaru, empalando la cabeza del cultista. Subaru no pudo emitir ningún sonido para agradecer ni gritar la espada de Aleid que pasaba cerca de él.
El infierno se desató cuando los cultistas los atacaron por todos lados, pero esta vez hubo dos excepciones. Primero, esperaban a los cultistas. Esto no era una emboscada. En segundo lugar, no luchaban contra caballeros recién salidos del entrenamiento. Los veteranos del batallón estaban presentes y, a diferencia de sus contrapartes novatos quienes tenían la superioridad. 3. Subaru no podía mover su cuerpo. Todo su cuerpo se puso rígido después de bloquear el golpe del cultista. ¿Por qué? El golpe no fue fuerte. Apretó la mandíbula y apretó con más fuerza la empuñadura de su espada. El golpe en sí no fue tan fuerte. ¿Por qué no podía moverse? Todavía estaba en la misma posición mientras bloqueaba la espada enemiga. Él quería pelear, no. El enemigo estaba justo frente a él. Solo esta batalla y luego pudo huir con la cabeza en alto. Él nunca murió aquí, entonces ¿cuál era su preocupación? Ah, tenía sentido. No quería morir. Si se moviera, podría ser cortado, mutilado, empalado, retorcido, roto, destrozado, torturado, olvidado, asesinado de todas las maneras posibles. Su confusión mental terminó como empezó, con una intervención externa. Alguien lo arrastró del brazo. No te vuelvas loco, idiota, dijo Gerulf. Soltó el brazo y lo miró a los ojos mientras entraban en el bosque. Si te asustas, se muere. Estas palabras lo devolvieron a la realidad, al menos hasta cierto punto. Corrió por el bosque detrás de Gerulf durante 10 minutos, o solo uno, no estaba seguro. Bueno, al menos chocó contra 2 árboles, así que eso le salía bien. Gerulf se detuvo en seco mientras Subaru continuaba. Si su plan iba a funcionar, debía quedarse atrás. Subaru corrió poco hasta que vio al cultista apuntando con una daga a la garganta de un niño de pelo verde. Subaru corrió, sin dejar que sus piernas influyeran en su uso. Su mente visualizó la escena ante él, pero era definitivamente diferente. Un cultista le puso una daga en el cuello a un niño de cabello verde. La actitud de Carol parecía mucho más asustada que la última vez que se vieron. ¿Acaso su confianza simulación? ¿O era la situación actual? No importaba. Tenía que decidir algo más importante. Subaru reflexionó por un momento si debía ordenarle otra vez al cultista, pero hacerlo garantizaría que Gerulf lo derribaría. Había dejado a Kage cerca de Patrache para asegurarse de que el campamento no fuera atacado mientras estaban fuera, por lo que eso también estaba fuera de opción. Tenía que ceñirse al plan. Subaru continuó caminando hacia ellos hasta que Cultist acercó la espada a la garganta de Carol. Sus ojos parecían rojos de tanto llorar y tenía la nariz rígida. Temblaba. Ese problema en enfatizar con ella. Ahora, Subaru debía asumir que este hombre cumpliría sus órdenes al pie de la letra, pero si lo hacía, Gerulf asumiría que era un traidor. Tenía que hacerle creer a Gerulf que un hombre era un cultista y que intentaba negociar. No intentaré razonar contigo, solo preguntaré, ¿por qué secuestraste a esta niña? ¿Qué intenciones tiene tu arzobispo? Subaru sabía que navegaba en aguas peligrosas, que su apuesta iba a dar sus frutos. Para atraer a los caballeros, silencio, cultista, gritó Subaru, esperando que Gerulf no captara las palabras que faltaban. El vendaval silbó cuando una larga lanza pasó cerca de él, derribando al cultista por la cabeza, empalándolo al árbol de atrás. Subaru se sobresaltó y luego corrió hacia acá. No me digas que no te obedezco. Mira, ya no puede hablar nunca más, murmuró Gerulf mientras caminaba detrás de Subaru, quien atendía a Carol, intentando calmarla. Encuentro anterior había sido una farsa. Debemos ir a ayudar al comandante, murmuró Subaru. No quería irse, pero dejar a otros caballeros a su suerte no era propio de él. No hace falta. Los gritos cesaron hace poco. Ganaron, considerando que varios cultistas no nos están atacando ahora mismo. Subaru no respondió mientras se levantaba, abrazando a Carol. No pudo evitar notar la marca roja de la mano, que no parecía antigua. Probablemente le habían dado una fuerte que la hizo volar. Con razón su ánimo parecía destrozado. Se alegró de decir que Carol se durmió en sus brazos cuando regresó a su supuesto campamento. Aleit y los veteranos de la unidad hicieron honor a su título. Los veteranos asegurando el perímetro, aparentemente sin sufrir bajas en la batalla.
Aleid estaba sentada en un tronco con una daga en una mano y una espada en la otra. Las marcas de uniforme y la ausencia de heridas en su cuerpo dieron pistas más que suficientes para que Subaru comprendiera lo sucedido, como si los cuerpos yacían en el suelo. No. ¿Está viva? Aleid no se molestó en mirar a Subaru. Dejó su daga a un lado y comenzó a limpiar su espada con un trozo de tela púrpura, probablemente parte del uniforme sectaria. Sí, lo es, dijo Subaru, deteniendo la voz al ver que Aleid también se detenía. Levantó su espada, ya limpia, y la luz del sol la iluminaba. Nuestro objetivo está cumplido. Entonces, giró su espada hacia el otro lado. Todo limpio. Envainó la espada y dejó la daga allí. Al observarla más de cerca, era la daga de parecía que un cultista había aprendido a usar su propia daga. Subaru observó que el culto de brujas dependía de emboscadas y de su número para abrumar a los veteranos, pero la mayor parte de la unidad no estaba compuesta por general. Era más probable que un cultista ganara que un caballero, por no hablar de su arzobispo, quien podría matarlo solo. No sabía qué pensar sobre matar gente. Si ese anteriores eran ciertos, él sí había quitado vidas antes. El solo pensamiento le daba ganas de vomitar, haciendo que su cuerpo temblara. Todo esto sucedía en la neblina, e incluso entonces se sentía más que reacio. No estaba seguro de si podría matar a alguien si quisiera. Incluso ayudar a Gerulf a matar al cultista se sentía mal. Por no hablar su obispo, que estaba a pocos días de ellos. Subaru sabía que matarlo una vez no serviría de nada. Tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que sentía antes de la posesión y existía la posibilidad de que se firmara un C forzoso. Aún así, no estaba seguro y no quería averiguarlo. Si lograba llegar a la ciudad y un mensajero podía pedir refuerzos en la capital, ganarían. El arzobispo podía ser fuerte, pero Subaru estaba seguro de una cosa: no sería un desafío para su hermano. Incluso sin el santo de la espada, la guardia real podría desde el culto. Tenía que ganar tiempo y enviar la noticia. Axel aún sentía su mano mutilada. Incluso obedecía sus palabras. Bueno, parecía que obedecía sus palabras. El espíritu de su mano parecía intacto, pero su cuerpo sentía aún le dolía la mano derecha, pero eso no era lo que preocupaba a Axel. Tampoco era la pérdida de su mano. De todas formas, pensaba jubilarme. Mejor me doy una P. Se rió entre dientes. Pensándolo así, sus acciones parecían egoístas. Axel no era un chico con problemas de confianza. Ya rondaba los 40. Perder una mano no fue un gran problema, pero la presencia de un viejo amigo suyo lo puso nervioso. Incluso más que la pérdida de 2/3 de toda la unidad. Lamentablemente, esa no era su primera vez. Axel, ordené que te congelaran la mano, dijo Aleid mientras cabalgaba junto a él en su dragón de tierra verde. Cuando lleguemos a la capital, le pediré a Blue que te cuque, cuesta una fortuna, pero yo pagaré la cuenta. No te preocupes, también te daré un brazo. Axel levantó su mano derecha o la falta de ella hacia Aleid. Debo disculparme. Aleid miró a un lado, evitando su mirada. Tropezó junto a él, en silencio. ¿Por hacerme doler la cabeza todo el tiempo o por la pobre cena que hiciste en la tienda? Ambos. Entonces debo perder extremidades con más frecuencia, suspiró Axel. A pesar de los años que habían pasado juntos, Aleid seguía siendo la joven oficial que conocieron. Pretenciosa, por muy buenas que fueran sus intenciones. Aleid, no me arrepiento de lo que hice ni me siento mal por haber perdido mi mano. Los prejuicios de Aleid dominaban más en ella que su conciencia. Su mente pragmática y su ardiente idealismo se habían vuelto insensibles a su obstinación por perseguir meta que él mismo abandonó hace años. El mundo nunca ha sido justo, ¿para qué molestarse? Aleid, fracasarás. Al menos si sigues actuando como hoy. Ella se sobresaltó, mirándolo atónita. Axel no era inteligente, pero tampoco tonto. Para él, su mente común le permitía una perspectiva más clara y realista de la vida. Hay tontos que no ven nada a su alrededor y de la gente inteligente que se pierde en los detalles. Aleid pertenecía a esta última categoría. Estaba tan absorta en sus pensamientos que olvidó el propósito de todo.
Aleid, admítelo, aunque haya pasado una década, este es el único progreso que podemos lograr, dijo Axel con voz suave para consolar a Aleid. Parecía estar entre enfada confundida. ¿Debería dejar que ese sociópata se salga con la suya? Escupió esas palabras como una limaña. Cada una tenía una expresión de asco distinta. Espero que no estés hablando del niño Astrea, respondió Axel. ¿Ese niño petulante? No. Se echó hacia atrás, se irguió, tan alta como le era posible. O intentó actuar así para parecer orgullosa. Es un niño que juega a ser caballero. Solía ser mucho más pragmático en el pasado, Axel negó con la cabeza. Axel, dijiste que eras demasiado viejo para esto y que no llegaríamos a nada, dijo Aleid. ¿Por qué te importa lo que hago? Porque eres un amigo y un idiota que está dejando pasar la mayor oportunidad que jamás podrías desear. Aleid frunció el ceño. Su rostro dejaba claro que intentaba comprender lo que Axel quería decir, pero no pudo. La edad ha cegado su lado pragmático, pensó Axel. El chico Astrea, Axel interrumpió sus pensamientos. De todos modos, no iba a ninguna parte. Él tiene lo que necesitas. Tú tienes lo que podría interesarle. No, absolutamente no, su dragón de tierra se estremeció inquieto ante su reacción. Sigues siendo la oficial impulsiva de antes, rió Axel. Necesitas su apellido y la influencia que pueda tener en el futuro, te guste o no. Es un chico al que le han dado un rango por su apellido, reflexionó Aleid un momento antes de continuar. Debo admitir que su gran afinidad espiritual e inteligencia son el reino. Contar con el respaldo de Marcus también habría sido valioso si no sintiera que lo están mimando. Lo están mimando porque su hermano es Reinhard van Astrea, ¿qué otra razón se puede necesitar? Su pobre excusa de padre fue el segundo al mando quién sabe cuánto tiempo. Este chico es Igu poniendo los ojos en blanco. Mira cómo se comportó en esa tienda. Si no fuera por ti, ahora mismo le habrían partido la cabeza. ¿Qué pasó? Perdiste una mano. Debería de compensarte. Aleid, aunque no seré el defensor de Inkel Astrea, el chico no es un mocoso sin escrúpulos. Axel miró al chico de pelo negro, que marchaba en medio de la columna. De tierra negro azabache y su pelo negro lo hacían fácil de distinguir entre la multitud. No diré que no tenga errores ni que sea perfecto. Lejos de eso, el chico casi nota y es indeciso. Por no mencionar que es idealista hasta la médula. Tampoco confía casi en la gente que lo rodea. Supongo que, si lo dejan solo, esto será su perdición. ¿Estás seguro de que no lo estás exagerando porque es una Astrea? Preguntó Aleid, arqueando una ceja. Admito que tengo una predisposición positiva hacia su familia, pero la verdad es que él también es beneficioso incluso sin tener en cuenta mi predisposición, asintió Axel en cuestión. Pero si actúas así, lo más probable es que acabe como esos nobles, resentido con cualquiera que esté por debajo de ellos. Subaru se movía de un lado a otro sobre la silla, ganándose un latigazo de cola por parte de Patraschce. Habían pasado 4 horas desde la batalla y 2 desde que abandonaron el campamento. El sol casi se ponía, dejándolos prácticamente sin vista. Subaru no sabía si la L les daría suficiente luz para seguir adelante. Estaba demasiado preocupado como para buscar la luna en sus vueltas anteriores. Respiró hondo para calmarse. Su corazón ese como un martillo neumático, intentando atravesarle el pecho. La sangre fluía, intentando congelar su cuerpo, temblando e inquietándolo. Se mordió los labios, crujió los de que pudo para mantenerse conectado con su entorno. Si volvía a morir, debía asegurarse de que no hubiera otra después de esa. Ni siquiera estaba seguro de poder volver. La respiración de Subaru se entrecortó y su vista se congeló antes de recuperarse. Se crujió el cuello para distraerse del deseo de gritar a todo pulmón. Aún así, su situación se sintió un poco aliviada. Ya no tenían que pelear. Carol yacía en la cama improvisada frente a ella. Montar a Patraschce era bastante incómodo, pero Cabello Verde era menuda y Patraschce tenía espacio suficiente para ambas, pero no estaba tan apretada como para que ella también se quejara. Subaru no sabía qué hacer por ahora. Miró a Gerulf, que viajaba a su lado, sin decir palabra. Estaba a punto de hablar cuando una voz severa habló junto a él.
Subteniente, adelante, dijo Aleid junto a Subaru. ¿Cómo llegó sin darse cuenta? Tan perdido estoy en mis pensamientos, pensó Subaru. Gerulf condujo a su dragón terrestre sin decir palabra, dejando a Subaru y Aleid a su suerte. Subaru no supo qué decir. Se agarró el cuello con la mano para relajarse, casi tirando a Carol de su cama improvisada. Agarró a la chica frenéticamente y la volvió a acostar. Más, consiénteme, murmuró Carol, volviendo a su cama. Su mejilla se veía mejor, y Carol dijo que estaba bien, pero era evidente que su alma había necesitado sanar. Subaru no podía decir que estaba sola. Comandante, Subaru no podía sacar las palabras de su mente, mientras Aleid hablaba frente a él. Aunque aún enfrentarás medidas disciplinarias, también debo disculparme por mi arrebato anterior, dijo Aleid, mirando a su alrededor. Subaru no supo por qué lo hizo. Acercó mucho más a su dragón terrestre. Subaru, debo preguntar, ¿dónde estás parado? Sobre mi dragón terrestre, supongo. Respondió Subaru con honestidad y estupidez. A veces me pregunto si actúas tontamente a propósito o si te sucede por sí solo. Por sí solo. Al menos está arreglado, suspiró Aleid. Quiero disculparme por mi arrebato de antes. Estaba claro que tuviste que mentir para salvarte, lo cual es culpa mía, pero tuvo ese cual es. Subaru inclinó la cabeza. Subaru, ¿cuál es tu postura sobre la interacción entre las casas nobles y tus ideas sobre el nepotismo? La pregunta de Aleid pareció confirmar los temores de Subaru. Haz rango gracias a su hermano. Subaru jugueteaba nerviosamente con el anillo que llevaba. Su piedra, similar a una esmeralda, brillaba con un destello verde. No sabía cuánta ayuda podría brindarle este. Siendo honesto, sus 2 muertes anteriores ocurrirían incluso con su ayuda. Ahora, Subaru esperaba no usarlo nunca. Subaru aún sentía la burla surgir de su corazón cada vez que usaba el anillo. Como si lo que lo mantenía con vida hasta ahora no sintiera más que desprecio por esta joya. Dejaré de ser caballero cuando regrese a la capital. Subaru bajó la mirada, observando el suelo pisoteado que pasaba bajo sus pies. He visto suficiente para entender que para el puesto. Sinceramente, con tu reticencia, ahora mismo no eres apartamento para el trabajo, dijo Aleid con sinceridad. No se me escapó que no puedes quitar una vida, que tienes dificultad establecer tu presencia. Subaru agarró las riendas de Patrache hasta que sus manos palidecieron. Debería enseñarle a ser decisiva. La ira de Kage llegó a través del vínculo entre ellos, pero no pudo dejar mella en la tristeza de Subaru. Sería antinatural que fueras apartamento para el puesto a la primera, continuó Aleid. Quizás algún día te conviertas en un caballero mucho mejor que yo ahora, pero tal como es necesitas orientación. Debo admitir que no te he causado la mejor impresión, así que espero que podamos empezar de nuevo. Claro, Subaru miró a la comandante, quien permanecía en silencio. No pudo evitar pensar en lo que ella esperaba de él. ¿Qué dice una persona en esta situación? ¿Tiene algo? Si ya está resuelto, debo insistir. ¿Cuál es tu postura sobre los nobles corruptos y el nepotismo? Preguntó Aleid con voz monótona. La misma pregunta, pero esta vez, Su reflexionó. Si no se refería a ella, ¿a quién se refería? ¿Quién es tu enemigo? Preguntó Subaru. Se sentía cansado y quería ir al grano. Era recomendable tener una buena relación con el general. Le ayudaría a salir de allí. Aleid primero pareció insensible y luego sonrió con suficiencia. Axel tenía razón, tienes un gran potencial. Si eso es lo que quieres oír, entonces, el sonido de una explosión incendiaria interrumpió su conversación. Varias bolas de fuego impactaron la retaguardia de la columna, casi justo a sus espaldas. En un instante carne quemada y a gritos llenó el aire. Algunos dragones terrestres pasaron corriendo junto a ellos, ardiendo. Subaru vio algo de reojo, pero su reacción no fue lo suficientemente rápida. Empujó a Carol hacia abajo y se dobló hacia atrás, con una lanza de hielo que pretendía empacostado que pasaba. Solo terminó cortándole el cuello y la garganta. Vomitó sangre, le faltaba el aire. El dolor le había puesto rígido, probablemente lo único que lo mantenía sobre Patrache. Sin embargo, incluso el alivio del dolor se detuvo instante.
Sus músculos habían empezado a relajarse y estaba a punto de caer, pero una mano lo sujetó, y una cola se le unió inmediatamente después. Él no murió ni tenía ganas de morir. Una sensación de ebullición lo recorrió, tan caliente que si se derritiera, su cuerpo se enfriaría. Empezó en su dedo anular derecho y se deslizó hasta su garganta. Amarant hizo todo lo posible por mantenerlo con vida, pero sin una ayuda inesperada, no sería suficiente. Se le cerró la garganta y su cabeza volvió a obedecer. Subaru instintivamente. La sangre acompañó a la salvia. Intentó girarse hacia un lado, pero la pobre Carol también se contagió. Aleid gritó algo cerca de él. Subaru no podía oír. Ese no había regresado en esos preciosos segundos. Segundos. En 10 de esos segundos, se desató el infierno en la tierra. Aún no he muerto, pero decir que estoy vivo sería una exageración. Esperen el resto del arco pronto, ya que planeo escribirlo. Debo agradecer a Politicanseal, Renotancy y Notapending por la lectura beta de Auream y Lake No Uno Bounds. Hablando de lectores beta, busco lectores beta en nuestro servidor de Discord, Dictatum Auream. Pronto se establecerán las reglas para lectores beta pero en general, no ser un imbécil suele ser suficiente. Además, mencionar a quienes han leído tu trabajo, respetando su esfuerzo y demás. Si te interesa, mensaje privado aquí o en Reddit/Amadeus. Incluso si no estás allí para probar polls, todos somos bienvenidos. Además, siéntete libre de probar otros trabajos en Dictatum Auream o publicar el tuyo propio. Dejando todo de lado, debo decir que sufro bastante menos por mis errores pasados en el fic, ya que mi escritura ha mejorado bastante. Por lo tanto, reescribir el principio y cambiar un poco la historia, pero en general, creo que es lo mejor. Haré todo lo posible para hacer